Hola, el tema de hoy es derechos reales. Cuando hablamos de los derechos reales estamos hablando de las relaciones entre personas y cosas. Ya hemos definido anteriormente, hemos visto qué son las personas, ya hemos visto qué son las cosas. Entre personas y cosas puede haber vínculos de derecho, y esos vínculos de derecho son lo que llamamos derechos reales. Para entender los derechos reales, nuestro Código Civil y Comercial nos define un par de conceptos, que son los conceptos de posesión y tenencia. Estos conceptos nos van a permitir después, cuando veamos el desarrollo de derechos reales, entenderlos mejor. Vamos a ver qué es la posesión y qué es la tenencia. En la posesión, dice el código, se actúa como si se tuviera o como si se fuera titular de un derecho real. No resulta muy claro, es confuso, porque explica la posesión previamente a explicar los derechos reales o a tratar los derechos reales. Esto es en el código porque parte de que el lector ya conoce algo del tema. Pero lo voy a explicar de esta manera. Hablamos de posesión para ir con un ejemplo simple, que es lo que llamamos en lenguaje técnico derecho real de dominio, y en lenguaje simple, en lenguaje llano, ser dueño de algo. El que es dueño de algo actúa de una manera con la cosa. Yo uso mi ropa, si no me gusta la tiro, si se rompió la tiro, si quiero la regalo, la presto. Todos esos actos que yo puedo hacer con esa cosa que es mía son actos posesorios. Mientras que en la tenencia yo estoy usando, por así decirlo, algo que es de un tercero y yo le reconozco a ese tercero la titularidad del dominio, le reconozco que sea dueño de la cosa, por ejemplo, en este caso, y lo tengo para usarlo. Por ejemplo, tengo una fiesta, ¿me prestas un traje, una corbata, una camisa? Me la prestan. Yo estoy actuando no como dueño de eso, sino sabiendo que debo usarlo, debo cuidarlo y en algún momento devolverlo. Entonces, esa es la diferencia entre la posesión y la tenencia. Visto esto, ahora comenzamos a desarrollar los derechos reales. Los derechos reales los desarrolla el Código Civil y Comercial a partir de este artículo de 1882 y es un poder jurídico, o sea, un poder de derecho que vincula personas y cosas. Este vínculo que tienen las personas y cosas tienen algunas características. Una es el de perseguir la cosa. ¿Qué es esto de perseguir la cosa? Yo le presté la camisa a alguien, o le presté mi reloj a alguien. Vamos a poner algo de más valor. Le presté mi reloj a alguien, y ese alguien le roban el reloj y lo tiene un tercero. Yo puedo perseguir la cosa, puedo ir a buscar la cosa, porque la cosa es mía. Hay un vínculo entre la cosa y mi persona. Hay una preferencia que está dada respecto a otros derechos posteriores, esto lo vamos a desarrollar más adelante. Son número clauso. ¿Qué es esto de número clauso? Que es un número clauso, es de latín, cerrado significa, es un número cerrado, es un número que solo se puede establecer por ley. Cuando yo comencé a estudiar derechos reales hace muchos años, teníamos 7 derechos reales. Hoy tenemos 14. ¿Por qué? Porque el nuevo Código Civil y Comercial estableció que sean estos 14 y no otros. Se ejercen la mayoría por la posesión, ya hablamos de lo que es la posesión, son transmisibles,
se ejercen contra todas las personas en general. Yo soy dueño de algo, y esto es un vínculo entre mi persona y la cosa, y es contra todos. Nadie puede oponerse a ese vínculo de derecho entre mi persona y esa cosa que es mía. Algunos tienen la particularidad de que deben ser públicos, otros que deben hacerse de alguna manera, otros deben hacerse por registros. Lo vamos a ver desarrollado más adelante. Estos son los 14 derechos reales que existen hoy en día en el año 2020 en Argentina. Dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado, superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis y prenda. Estos 14 son los únicos 14 que hay. No puede haber otros hasta que por ley se cree alguno nuevo. Hoy vamos a hablar del dominio. El dominio perfecto, así lo define el Código Civil y Comercial, es el vínculo de derecho que permite a una persona gozar, disponer de una cosa en dos formas, lo voy a decir, sin límites y dentro de límites. Sin límites en el sentido de que puedo hacer lo que quiero con esa cosa. Porque en el dominio perfecto, la cosa está sometida a mi voluntad. ¿Y por qué con límites? Porque la vida en sociedad nos impone algunos límites sociales. ¿Yo puedo destruir algo que es mío? Sí. ¿Lo puedo descartar? Sí. ¿Puedo tirarlo a la basura, como decimos? Sí. ¿Puedo quemar una cubierta en el medio de la plaza? No, porque hay una norma social que dice que no puedo hacer molestia en lugares públicos o dañar lugares públicos. Entonces, el dominio se denomina perfecto por este motivo, porque sobre la cosa se puede hacer lo que sea, siempre dentro de los límites previstos por la ley. Este artículo del Código Civil y Comercial, que dice dentro de los límites, se basa en el artículo 14 de la Constitución, que plantea que los derechos se gozan conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, la misma Constitución, en su artículo 14, si bien brinda a las personas una cantidad de derechos, le reconoce a las personas una cantidad de derechos muy importante, dice que esos derechos se van a ejercer conforme a leyes que reglamenten su ejercicio. Volvemos al dominio. Perpetuidad. El dominio es perpetuo. No tiene límite en el tiempo. ¿Cuándo va y además subsiste con independencia de su ejercicio? O sea, yo soy dueño de esta lapicera. La use o no la use, la tenga conmigo o la deje en casa, el vínculo de poder jurídico entre la lapicera y mi persona sigue existiendo, aunque yo no la esté usando. Exclusividad. El dominio es exclusivo. Esta lapicera es mía y si quiero, no la presto. Entonces, el dominio no permite más de un titular. Es exclusivo. La persona, el que tiene derecho a gozar de la cosa, es el titular del dominio. Es el dueño. Cuando hablamos de dominio, es lo que habitualmente llamamos ser dueño de. Entonces, podemos decir, sintetizando y como recordatorio, que el dominio es perfecto, porque se puede hacer con la cosa lo que uno desee, es exclusivo, porque corresponde solamente a esa persona, y es perpetuo,
porque existe, y acá hago una aclaración. Va a existir ¿cuánto tiempo? Va a existir mientras exista la persona o mientras exista la cosa. Si una de las dos deja de existir, desaparece el vínculo. Acá vamos a ver de a poquito las formas de adquirir el dominio. Cómo una persona puede adquirir el dominio. El derecho real de dominio es un poco, quizás el más largo de todos para analizar, porque es el que nos introduce en un montón de temas. Los demás se apoyan en muchas circunstancias que son base para entender el dominio. O sea que si uno entiende el dominio, entender los siguientes 13 derechos reales es mucho más fácil. Vamos a ver las distintas formas de adquirir el dominio. Apropiación. ¿Qué puedo apropiarme? Tomar algo que no era mío. Apropiarme, esto lo plantea el Código Civil y Comercial. ¿Qué puedo apropiarme? Solamente cosas muebles. Y de esas cosas muebles solamente algunas. ¿Qué cosas? Cosas abandonadas. Cosas que el titular de dominio abandonó, las dejó de lado. Animales, que son objetos de la caza y la pesca, o sea, animales que está permitido cazar y pescar. El agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos. Esas cosas son apropiables. Solo esas. No son y aclara el Código Civil y Comercial, no son susceptibles de apropiación cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida. Me encontré un reloj de oro en la calle. Me lo apropio. No. Un reloj de oro tiene valor. Se supone que alguien lo perdió. No puedo apropiármelo. Animales domésticos tampoco se pueden apropiar, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno. La mascota del vecino se metió en mi terreno, no puedo apropiármela. Como no puedo apropiarme del ganado del vecino tampoco. No son susceptibles de apropiación animales domesticados, como les decía, mientras el dueño no desista de perseguirlos. Y los tesoros tampoco son susceptibles de apropiación. Vamos al siguiente modo de adquirir el dominio, tradición. Esta expresión de tradición viene de la antigua Roma, donde existía una figura legal denominada traditio, que consistía en algunos actos de transmisión del dominio de una persona a otra, en hacerla públicamente donde el acto se consumaba, se terminaba, entregándole una persona a la otra. Yo suelo usar en el salón de clase el ejemplo de que un alumno me invite a su cumpleaños. Yo compro un lindo libro de derecho, lo hago envolver con un moño muy lindo. Cuando llego a la casa para saludarlo para su cumpleaños, me pongo a charlar con otros y me quedo con el paquete en la mano. Ese paquete, todo el mundo sabe que es el regalo para la persona que me invitó a su cumpleaños. ¿En qué momento ese paquete deja de ser mío para ser de propiedad de la persona que cumplió los años? En el momento que le entrego la cosa. La entrega de la cosa perfecciona, hace que se transmita el dominio. Ese momento, ese acto de entrega de la cosa es lo que perfecciona esta transmisión de dominio, donde el dominio deja de ser mío y pasa a ser del otro.
A esa forma se le denomina tradición. Por transformación. Perdón, me faltaba la diapo, es decir, el artículo 1924, la tradición, cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Transformación. En la transformación tenemos cosas que eran de una manera y se transforman en otra cosa. A ver, esto es, alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su actividad, hace una nueva cosa. A ver, yo uso también este otro ejemplo. Yo camino por la calle, en la vereda, encuentro un pedazo de madera. Lo veo interesante, soy escultor, lo tallo, y ese pedazo de madera que yo encontré, lo di por abandonado. Ese pedazo de madera lo di por abandonado, lo tallé, lo convertí, como soy escultor famoso, lo convertí en una escultura que ahora vale $10.000. El vecino ve la obra de arte que he realizado y reconoce esa madera y dice, pero esa madera era una madera mía que se me cayó, la he perdido. La madera es mía. Y digamos que tiene suficientes pruebas para demostrar que esa madera es de él. Y digamos que convenimos en que no es discutible, reconocemos que la madera originalmente era de él. Acá viene la siguiente pregunta. Si la madera era de él y yo la transformé en otra cosa, ¿de quién es la nueva cosa? ¿De él porque él era el titular de la madera o mío porque lo transformé? Para responder a esta situación, el Código Civil y Comercial plantea esta forma de adquirir el dominio, por transformación. Si hay adquisición del dominio, o sea, me reconoce a mí, transformador de la cosa, si alguien de buena fe, con cosa ajena, mediante su actividad, hace una nueva con intención de adquirirla. En este caso, está bien, el código resuelve quién es el titular de la cosa. La escultura es mía. Pero acá, si esa madera tenía un valor, ha sufrido el vecino una pérdida. El dueño original de la madera sufrió una pérdida. No es justo que él sufra esa pérdida. En ese caso, entonces, debo el valor de lo que perdió. ¿Qué perdió él? Una porción de madera. Como madera debo pagarla. Esto es la forma de adquirir por transformación. Por accesión, otra forma, hay dos opciones, cosas muebles o cosas inmuebles. Si hablamos de cosas muebles, estamos hablando de cosas muebles que pueden ser de distintos dueños. Y lo que plantea el Código Civil es que no medie acción del hombre. Y que no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos. Lo que plantea el Código Civil, a ver, por medios naturales, cosas de diferentes titulares se juntan, se unen, conforman una nueva cosa. La cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico. Al tiempo de la accesión. Si es imposible, si es imposible determinar qué cosas tenían más valor, los propietarios tienen la nueva propiedad en partes iguales. Y ya lo vamos a ver en condominio. Sería esto. Cosas inmuebles, tenemos dos opciones. Aluvión, que es el acrecentamiento paulatino. En Argentina lo vemos mucho a través de lo que el arrastre que va generando el río Paraná
sobre el delta junto a Buenos Aires. El acrecentamiento constante va produciendo un incremento en el dominio de lo que posee la persona que está recibiendo materiales. Aclara, no existe acrecentamiento, o sea, no existe accesión por aluvión si es por obra de hombre. Abulsión es un caso muy especial, es un caso en el cual la naturaleza opera, pero a diferencia del aluvión, que es lento, el método de abulsión o la situación de abulsión es violenta, es rápida. El código en su artículo 1961 lo define por la fuerza súbita de las aguas. Y también lo aclara en otra fuerza natural. Imaginemos un terremoto, situaciones de esas que realmente hacen movimientos. Entonces, esos movimientos bruscos pueden generar cambios en la propiedad. No lo extiendo más porque si no va a ser todavía mucho más largo este tema, que es extenso. Y el caso, hay cada uno de estos temas, cada uno de estos puntos, de estas formas de adquirir el dominio, da para hacer un desarrollo todavía mucho más amplio. Construcción, siembra o plantación. Acá, ¿de qué estamos hablando? Es muy común hablar con clientes, yo como arquitecto, les pido la escritura del inmueble y me dicen algunos, encontré la escritura del terreno, pero no la de la casa. Es que no hay una escritura de la casa. Lo que dice el Código Civil y Comercial es que todo lo que está edificado, plantado y adherido al suelo es de propiedad del titular del suelo. Entonces, la construcción, la casa que yo edifico sobre mi terreno, el molino que construyo sobre mi terreno, lo que siembro, o sea, siembro maíz, las plantas que salgan, el producto, todo eso es del dueño del terreno. Entonces, modo de adquirir el dominio por construcción, siembra o plantación, artículo 1962, por si les gusta investigar el artículo e ir a mirarlos. Yo los voy poniendo los artículos como para que, si tienen ganas de investigar y leerlo, lo tengan. Prescripción adquisitiva breve y prescripción adquisitiva larga. A ver, ¿qué es esto? Primero vamos a ver un poquito de si yo ejerzo la posesión durante un cierto plazo, el sistema jurídico me permite, por haber hecho eso, adquirir el dominio. ¿Cuáles son los requisitos justamente para conseguirse de esto? Posesión y tiempo. Y vamos a tener dos tipos de prescripción. Una prescripción larga que nos plantea la posesión continua por 20 años, en la cual tiene que darse la particularidad de que el verdadero titular del dominio no venga o no se presente a reclamar el bien. En la breve, es un caso particular porque lo que pide justo título y buena fe es una excepción y solamente va a insumir 10 años. ¿Qué es esto de justo título? Alguien que ha adquirido el dominio y tiene un título que demuestra, lo ha hecho de buena fe
pero lo ha equivocado a la persona, lo ha adquirido a la persona incorrecta. Acá lo que se le permite es sanear su dominio. Entonces, como si puede demostrar que tiene un justo título y una buena fe, en 10 años puede recurrir a la prescripción. ¿Qué es la prescripción? ¿O cómo se desarrolla la prescripción? Es un juicio. Se acude a la justicia civil, donde se plantea, en los dos casos, en cualquiera de los dos casos, se plantea la situación al juez, el juez evalúa. Si es una prescripción larga, no va a importar que haya buena fe. Bastan con la posesión y el tiempo. En la breve, va a ser necesario que haya justo título y buena fe, y si el juez así lo considera que se cumplen los requisitos, emite el fallo, la sentencia, donde permite que la persona adquiera el dominio. Percepción de frutos. Esto es, el titular de un dominio va a ser titular de dominio de todos los frutos que produzca ese dominio. ¿Cuáles pueden ser los frutos? A ver, si tengo campos, sembré maíz, la cosecha me va a pertenecer. Eso es percepción de frutos. Si tengo ganado, la cría que tengan, como soy titular del ganado, la cría se entiende que corresponde al mismo titular. Si soy dueño de un departamento y lo alquilo, el alquiler es la percepción de frutos, es el fruto que produce ese bien inmueble. Entonces, ese fruto también corresponde al titular del dominio. Otra forma del dominio, de adquirir el dominio, es el de sucesión. Esto sucede o aparece esta forma en función de la extinción de una vida. Entonces, si yo les decía, esta lapicera es mía, esta lapicera va a ser mía mientras yo esté vivo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era perpetuo? Perpetuo en función de qué? De que exista la cosa y mi persona. Si yo me extingo, o sea, me muero, se extingue mi vínculo de derecho con esta cosa y nace un nuevo vínculo de derecho hacia esta cosa por parte de mis herederos. Son varios artículos, ya les dije, y es largo, no va al objeto de esta clase de hoy. ¿Cómo se extingue el dominio? Porque se extingue la cosa, me compro un sándwich y me lo comí. La cosa se extinguió, no está más la cosa. Por extinción de la persona, por abandono de la cosa. Lo que yo abandono deja de ser mío. Por tradición, este regalo que yo compré, o tengo un auto y lo vendo, también hay tradición en esa operación, porque parte del acto es entregar el auto. Y en nuestro Código Civil y Comercial reciente, del año 2015, agregó un artículo interesante que es el artículo 1965, que plantea un dominio irrevocable. Yo les había dicho, primer cosa, en otros videos, en otra clase, que en derecho hay generalidades y particularidades o excepciones. Y hoy les dije que el dominio era absoluto, era exclusivo y que era perpetuo. O sea que el dominio no
acababa, salvo las situaciones que hemos visto antes. Este Código Civil y Comercial plantea una forma interesante. Todavía no he visto que se haya implementado, no he encontrado casos, pero creo que va a tener opciones muy, muy buenas para el futuro. ¿Qué es esto del dominio revocable? Un dominio, o sea, una forma de acceder al dominio por un plazo determinado. Es decir, yo puedo vender a una persona una casa, no alquilarla, venderla por un plazo. O venderla por una condición. Acá vamos a decir, por un plazo, por un tiempo, sujeto a una condición. Yo te vendo o te transfiero esta casa por el plazo hasta que suceda tal cosa. Digamos, ¿qué plantea? Que vencido ese plazo, o vencida esa condición, o cumplida la condición, el dominio deja de ser de esa persona y pasa a ser mío. Vuelve a ser mío. ¿Qué casos podríamos ver? Y para un inquilino, por ejemplo, en vez de decir voy a alquilar y tengo que renovar contrato cada 2 años, bueno, me compro una casa o compro un departamento por 5 años, por 10 años, que es el plazo máximo. Entonces yo sé que por 10 años yo puedo hacer con eso lo que quiero en función de que es mío, porque tengo dominio. ¿Qué podré hacer? Bueno, se deberá hacer un contrato privado de qué cosas tiene permitido el titular de dominio, el nuevo titular provisorio, sobre eso y cómo me lo debe devolver, o en qué condiciones me debe devolver el dominio. Pero esa persona durante esos 10 años es dueña de la cosa, mientras que un inquilino es un simple tenedor. Entonces es una figura interesante, da posibilidades, hay que desarrollarla mucho, hay que analizarla mucho, y hay que hacer muy buenos contratos. Por otro lado, también yo les dije, acá vimos una excepción que al dominio en cuanto a que fuera perpetuo, porque les hablé de un dominio que podía caducar. Y también va a haber límites al dominio respecto a, que les comenté al principio, a la parte del absoluto, del dominio perfecto, de yo puedo hacer lo que quiero. Dice en el artículo 1970, las limitaciones impuestas al dominio privado están regidas por el derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo va a ser el que me va a permitir, o a la sociedad le va a permitir crear normas para limitarnos ese derecho, ese dominio perfecto. Ya no va a ser tan absoluto. Y está en jurisdicción les digo, de las normas administrativas, del derecho administrativo. Esto es un caso particular. En el caso de esto orientado especialmente para lo que es ejecución de obras civiles, para la construcción. La pregunta que hacen muchos es, el vecino está construyendo, ¿puede pasar por mi terreno para construir su casa? Pisarme las plantitas, pisarme el pasto. Entonces, el artículo 1977, como límite en mi dominio, yo en mi terreno, en mi inmueble, en mi casa, soy dueño, soy amo y señor. Sin embargo, el artículo 1977 como límite a mi dominio le permite al vecino, mientras que repare daños causados, o sea que hasta puede causar daños, pero mientras que los repare, le permite, o sea, me impone a mí la obligación de dejarlo pasar para que ejecute su obra.
Bien. Lo mismo con árboles, arbustos. ¿Qué pasa si el dueño de un inmueble causa molestias? El dueño de un árbol, arbusto u otra planta de un inmueble causa molestias al otro. Esto de, ¿puedo cortarle la rama al árbol del vecino? Entonces, hay derecho del afectado a exigir que sean retirados. Esos son datos complementarios. Con esto cerramos lo que es derechos reales y nos vemos en la próxima.